Muy buen día para todos, jóvenes. Vamos a trabajar en esta oportunidad en el curso de electricidad básica para cuarto perito en electrónica. Seguimos viendo el tema de los medidores, de las mediciones eléctricas. Hoy vamos a tomar un tiempo específicamente a verificar y hablar de los medidores o instrumentos análogos o analógicos. En muchas ocasiones vamos a toparnos para hacer mediciones en nuestra vida técnica, práctica y profesional. Vamos a encontrarnos con medidores que son analógicos. En la clase pasada ya nos dimos cuenta que los analógicos tienen la característica que tienen agujas o relojes para indicar la magnitud que estamos midiendo. Así como lo dice aquí, indica la variable en forma continua con ayuda de una aguja y se transfiere directamente a una escala de medición haciendo uso solo de las propiedades físicas de los materiales. En este caso, los medidores analógicos ya han estado pasando un poquito de utilización en ciertos aspectos porque los electrónicos digitales han venido a revolucionarlo, pero no se han desechado de sí totalmente. Entonces es importante que sepamos cómo manejarlos y cómo utilizarlos. Empezamos por su estructura y su funcionamiento. Pues la magnitud medida se traduce en una señal analógica. Aquí tenemos esto, miren, la señal analógica. Tiene un sistema que traduce la medida o un traductor a un sistema que nos indica un indicador. ¿Ya? Es decir, tiene un mecanismo, todos los medidores estos analógicos tienen un mecanismo en el cual nos va a transferir la información a través de efectos físicos que la misma electricidad produce. Entonces, es importante que veamos cómo funcionan. Y aquí tenemos, por ejemplo, un imán permanente, una bobina, un resorte, la aguja que está sujetada a este eje, que al final a la escala nos va a indicar la cantidad de lo que estemos midiendo. Hay dos tipos de escalas. Vamos a determinar la escala lineal. Se le va a llamar así porque vean, todas sus divisiones son uniformes. Es decir, los espacios entre los números son iguales. Aquí tenemos, este es un voltímetro, pues, si se acuerdan, la clase pasada es un voltímetro tipo panel, ¿ya? Que mide de 100 a 500 voltios, pero los espacios entre cada número, entre 100 y 200, entre 200 y 300, 300 y 400 y 500 son iguales, se miden iguales, esto se llama una escala lineal. Por el contrario, también tenemos la escala alineal o no lineal, pues las divisiones no son uniformes y los espacios entre los números no son iguales. Aquí específicamente nos vamos a referir al ómetro o al ohmímetro, que vamos a tener la escala que es la de aquí abajo, ¿no? Este es un medidor que mide voltios y mide ohmios. Pero si ustedes se encuentran con este aparato van a darse cuenta que el 0 primero está en el lado derecho, no como el otro, está en el lado izquierdo, ¿ya? Luego, la distancia entre 0 y 10 es la más grande. Luego, entre 10 y 20 se fue formando más pequeña, 20 y 30, 30 y 50 y 100, hasta llegar a 500. Miren, y la diferencia entre 500 y 1000 es poquísima, y la de 1000 entre 2000 es una linita nada más. Miren, hasta una curva tiene aquí, ¿ya? Esto es una escala alineal. Así vamos a encontrar muchos mecanismos. Muy bien, seguimos viendo los mecanismos de medición. Dependiendo del sistema que utilicen como indicador, existen diferentes tipos de aparatos. Están los magnetoeléctricos, electromagnéticos o de hierro móvil y los de inducción. Por último, los electrotérmicos. Entonces comenzamos con los aparatos magnetoeléctricos. Constan de una bobina, de un imán. Aquí está la bobina, ¿ya? Aquí está el imán. Un imán que produce dos campos magnéticos. Solo se emplean para corriente continua. Tienen gran precisión y sensibilidad. Son amperímetros, voltímetros, ohmmetros. Ya les decía que no muchos están siendo utilizados, ¿verdad? O sea, entre sus partes principales están el imán permanente, la bobina móvil, lo que se mueve en la bobina, un muelle de espiral, esto es un resorte que cuando ya deja de pasar la corriente o lo que estamos midiendo, el espiral ya se regresa.
y el indicador de aguja, ¿verdad? Esos son el magnetismo magnetoeléctrico, famoso conocido como el mecanismo d'Arsnoval. Muy bien, esto es el mecanismo. Internamente así puede venir un medidor de agujas, ¿verdad? Es importante porque ahora pues ya tenemos los electrónicos, pero estos los vamos a poder encontrar y es importante que sepamos cómo utilizar. Hay tipos de construcciones, ¿verdad? Y tenemos el imán permanente fijo y la bobina móvil. Aquí tenemos, miren, este es un imán permanente, este está fijo y lo único que se va a mover es la bobina, ¿ya? Entonces aquí se va a mover la bobina y la bobina tiene ajustado a un eje que va a sostener la aguja. Estos son resortes. Repito, los resortes son cuando ya deje de medir, regrese a su posición. Y una aguja de una palanquita de corrección del cero. Así se llaman estos, ¿verdad? Por su construcción. Puede ser imán permanente, fijo y la bobina móvil. También tenemos el de imán permanente móvil, pero la bobina fija. Ahora es al revés. Si se dan cuenta, la bobina aquí está puesta, está fija. Quien se mueve es el imán, el émbolo de hierro. Este es el que se va a mover. Pues aquí están los dos y los dos funcionan igual, ¿verdad? Al final, miden igual. También tenemos los electromagnéticos o de hierro móvil, formados por una bobina con un interior constituido por dos núcleos de material ferromagnético. O sea, este tiene dos núcleos, dos bobinas de material ferromagnético. Un material ferromagnético es aquel material como el hierro que se magnetiza muy rápidamente. No así un material paramagnético no se magnetiza. Específicamente hablemos del aluminio. Este no se va a magnetizar, por darles dos ejemplos. Entonces aquí el último, la bobina se magnetiza y acá tiene el resorte, ¿verdad? Y utiliza un hierro móvil. El hierro móvil se mueve conforme va pasando la corriente eléctrica. Entonces, mientras más corriente eléctrica circule en la bobina, más va a ser el movimiento del agua. Este es el esquema que tiene y aquí está la figura del mecanismo en sí, ¿verdad? Algunos ya son reliquias. Profe, ¿y por qué lo estamos aprendiendo? Porque van a encontrarse en la vida un medidor de estos y van a saber cómo funciona. Luego los mecanismos de emisión también tenemos los de inducción. Están formados por un electroimán atravesado por una corriente alterna que da lugar a un campo magnético. Este va a variar, ¿verdad? Determinándose la aguja en una determinada posición de la escala. Se usa para amperímetros y voltímetros de corriente alterna. Entonces aquí la corriente va a pasar, va a magnetizar esto y va a moverse. ¿De acuerdo? Entonces tiene dos bobinas. Este funciona por inducción. Una bobina que está fija y otra bobina que es la que mueve la aguja. ¿Ya? Entonces esto lo que va a hacer es moverse. Media vez pasa una corriente aquí, va a magnetizarse y la otra bobina pequeña también va a guiarse de acuerdo a la cantidad de corriente que está pasando. Y así se va a mover la aguja. Estos son mecanismos realmente pequeñísimos, ¿verdad? Aquí tenemos la amortiguación, la bobina de tensión, la bobina de corriente y los resortes, que pueden ser utilizados para mediciones. También tenemos los electrotérmicos, que son los últimos. Estos tienen las características de que se basan en la función del calor o el efecto Joule. Se utilizan láminas bimetálicas que al pasar una corriente eléctrica del metal se va alargando, transmitiendo el movimiento a la aguja, teniendo medición indicador. Se usan como corriente continua y alternada, es muy poco usado ya. Miren, pues un material bimetálico consta de dos metales, ¿sí? Aquí se mira metal A y metal B, ¿ya? Están pegados. La característica es que si por ejemplo tenemos un metal que se va a deshacer, decimos nosotros, palabra pues no técnica, decimos que se deshace rápido. Por ejemplo, si yo caliento el estaño, en un momento dado se va a derretir. Pero si al estaño lo pego con hierro, digamos que este es hierro, el hierro tarda mucho tiempo en derretirse, va mucho más calor. Entonces, si uno de estos dos
cuando el estaño quisiera derretirse o deshacerse, empieza a doblarse. Pero como el hierro necesita más calor, no deja que se desarme, o que se deshaga, o que se derrita, sino que simplemente se va a doblar, ¿verdad? Entonces aquí está el metal frío y aquí está el metal caliente. Cuando se calienta solo se dobla y eso hace que muestre una lectura. Aquí tenemos cómo funciona entonces el calefactor, el bimetal, los contactos, la tensión de la batería. Al llegar al contacto, el bimetal se calienta y la aguja empieza a moverse, ¿verdad? A la hora de moverse nos va a indicar. Depende de cuánto voltaje, de cuánta intensidad va a circular, ahí va a moverse el aguja. Entonces, estos son los mecanismos de medición de los instrumentos de medición análogos o analógicos. Muy bien, gracias por su atención. Espero que la próxima puedan tener ya listos sus medidores porque vamos a hacer la parte práctica. Muchas gracias.